Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Agradezco mucho a mi querida Maricruz Ocampo, colaboradora en este espacio informativo, abogada y defensora de los derechos humanos. Leía, por cierto, su artículo que se publicó en el periódico El Universal aquí en Querétaro, interesante, sobre el balance de lo que ha sido justamente esta lucha en favor de los derechos humanos, de la equidad de género, de la no violencia en contra de las mujeres, y que significa y representa sin duda alguna temas fundamentales, no solamente en los municipios, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, que por cierto es otro de los temas y asuntos importantes que destaca Maricruz Ocampo, lo que tiene que ver con el presupuesto para este esfuerzo de atender la violencia de género en contra de las mujeres en el 2022, por lo menos del gobierno de la República. Mi querida Maricruz, primero, un abrazo fuerte a la distancia, que sea un buen año para ti, para tu familia, y que haya bendiciones para todos, mi querida Maricruz. Muchas gracias, Aurelio, igualmente, y muchas gracias por darme la oportunidad de recibirle. Estoy aquí en mi casa, su casa. Gracias. Ya sabes que este COVID bichito raro pues no nos deja, ¿no? A veces hacer lo que queremos, pero yo espero que ya la próxima vez que nos veamos pueda darte el abrazo de Año Nuevo tarde, antes de la Candelaria. Antes de la Candelaria, que así sea, mi querida Maricruz Ocampo, y agradecido siempre contigo, además, en esta colaboración. Estaba leyendo tu artículo en el periódico El Universal de Querétaro, me llamó mucho la atención porque ese es un balance de lo que se ha hecho y de lo que no se ha podido lograr, a pesar de los discursos que de repente son muy redundantes en estos temas, que en el cacareo pues de informativo de los medios de comunicación de repente parece un tema importante, pero en realidad pareciera que no lo es tanto, mi querida Maricruz Ocampo. Pues no, mira, como dice Mecano, ¿no? Este año hicimos un balance de lo bueno y malo, ¿no? Como en su canción. Sí. Y la verdad es que fue un año de muchos contrastes para las mujeres de México y de Querétaro, porque tuvimos cosas muy buenas, pero también tuvimos cosas que nos hacen pensar que realmente el tema no es importante. Uh-huh. Y como bien dices, ¿no? La verdad es que se han vuelto discursos de frases trilladas como no permitiremos la violencia contra las mujeres, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, cuando quienes son los primeros en tolerar la violencia, e incluso en muchas ocasiones hasta en promoverla sin saberlo, son precisamente las autoridades responsables de atenderla y resolverla, ¿no? Tuvimos un año donde no disminuyó en lo más mínimo el número de mujeres asesinadas, donde se elevó muchísimo el número de carpetas de investigación abiertas por violencia familiar, por violencia, por violación, 19,000 carpetas abiertas a noviembre por violación, 233,000 por violencia familiar, y más o menos 30 llamadas por hora a los servicios de emergencia de mujeres que están sufriendo violencia en sus hogares. Entonces, tenemos esos números muy altos. Sí. Por el otro lado, tuvimos en Querétaro 62 homicidios de mujeres, ya sean homicidios dolosos o feminicidios, pero de esos 62 muertes de mujeres, solo 9 se clasificaron como feminicidio, lo cual pues nos explica por qué la fiscalía dice se resolvieron todos los feminicidios. Pues nada más faltaba que no se hubieran resuelto nada más 9, claro, ¿no? O sea, realmente es una porción pequeña, pero se resolvieron todos los que se tipificaron el año pasado. Pero tenemos todavía muchas familias que no tienen respuesta de lo que ocurrió con sus hijas, o el agresor nunca fue detenido, claro, ¿no? Incluso existe ahí la propuesta de que todo aquel hecho violento, homicidio en contra o perpetrado en contra de mujeres sea además investigado, analizado, tipificado como feminicidio, que es una lucha que también han hecho las mujeres. Claro, eso es resultado de una sentencia emblemática que se conoce como el caso de Mariana Lima. Su mamá, Irinea Buendía, que es una mujer que yo admiro mucho y que además tengo el honor de conocer, ha hecho un trabajo muy muy fuerte para que las muertes violentas, fíjate, eso incluye suicidios. Sí. Todas las muertes violentas de mujeres se investiguen aplicando los protocolos para investigar feminicidio con perspectiva de género, y si no se concreta el feminicidio, entonces se clasifican como homicidio calificado. Aquí lo hacemos al revés, aun cuando sí tengo que reconocer, y esto se lo reconozco mucho también a la fiscal, a la vicefiscal, a Margarita Luna,
que en este año en particular, las muertes violentas de mujeres, incluso los suicidios, yo estoy acompañando un caso así, sí se están aplicando el protocolo. Entonces, tenemos esas cosas que son positivas, ¿no? Sí, Acaban de inaugurar una nueva fiscalía especializada en el delito de feminicidio y la unidad de homicidio, justo al lado de la fiscalía que yo tuve el gran privilegio de asistir a la inauguración. La conozco por dentro y por fuera, la verdad es que creo que pocas personas tienen esa oportunidad, y es un espacio digno para que fiscales trabajen, para que las familias puedan recibir la atención que se merecen ante una noticia tan tremenda como es el asesinato de una hija. Pero tenemos que entender que los edificios no hacen realmente gran diferencia si quienes están adentro no están 100% capacitados y capacitadas, si no tienen la empatía para atender estos casos, y si además las personas no reciben una reparación integral del daño. ¿Qué quiere decir? Que tienen que no nada más es investigar y clasificar como feminicidio, sino también que la familia tenga la atención psicológica, emocional, económica para hacer frente a esta situación, y también fiscales y fiscalas que tienen la capacidad de explicarles a las víctimas qué está ocurriendo. Entonces tenemos todavía algunas patas de las que cojeamos, como es el número de asesores jurídicas gratuitos que tiene la Comisión Estatal de Víctimas, que por los números que me estuvieron comentando son 27 para 49,000 carpetas de investigación. No hay poder humano que pueda atender eso, ¿no? Claro. Entonces, sí se requiere que no nada más nos lo gastemos en tabiques, que yo creo que está muy bien, la fiscalía quedó muy, muy lindo, el edificio está padrísimo, pero también que lo gastemos en que tengamos la cantidad necesaria de personas que permitan atender perfectamente bien a todos aquellos que son víctimas de un delito. Y que son no pocas, que como tú ya bien comentabas, es una realidad que se tiene que atender, y que además no solamente, como tú bien comentas, en los edificios y demás, infraestructura, sino que haya la capacidad de atender de manera así, con una gran sensibilidad, de manera personalizada, incluso todo este tipo de situaciones, que por cierto, en el año nuevo aquí en Querétaro, nos despertamos con un hecho violento en contra de una mujer aquí en la zona metropolitana de Querétaro, mi querida María. Así es, inauguramos el 2022 con la lamentable noticia de un feminicidio, precisamente casi de libro de texto, ¿no? Una mujer agredida en su casa por su pareja y hasta que la mata, y donde ha habido historias previas de violencia. Entonces también tenemos que empezar a ver que si no trabajamos ya inmediatamente en la promoción realmente de los derechos humanos de las mujeres, si no ayudamos a cambiar esta idea de que pues lo que pasa detrás de la puerta, ¿no? Lo que se queda en casa, lo que pasa en casa se queda en casa. Sí. Esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Si no intervenimos como sociedad. Yo quiero pensar en esas familias que estaban alrededor de ese hogar, que habían escuchado este tipo de discusiones previas por muchas ocasiones y que nunca hicieron nada, y se despertaron con la noticia que su vecina fue asesinada, ¿no? Entonces tenemos también que empezar a crear comunidad y a empezar a entender que esto es más común de lo que parece, pero no es normal. Las mujeres merecemos una vida libre de violencia, es un derecho humano. Tenemos un tratado internacional que nos dice en su artículo 7º, que es la Convención de Belém do Pará, para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, que el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano. Entonces, tenemos que empezar a atender los derechos humanos como algo exigible y justiciable. Ahora hay otro tema que también tiene que ver con el asunto del presupuesto federal. Tú hablabas de los tabiques, de los ladrillos y demás situaciones, pero en términos de presupuesto, revisaba yo algunas informaciones, Maricruz Ocampo, y tú eres la experta en esta materia. Desde septiembre se hablaba de la necesidad en el discurso oficial, por lo menos del gobierno de la República, de que este sería un tema prioritario y fundamental. Llegamos al presupuesto, revisamos y pues 0 pesos, 0 centavos para esta lucha, esta visión que se supone tendría que tener el gobierno para pues evitar, contrarrestar, luchar contra la violencia de las mujeres en el presupuesto 2022, mi querida Maricruz. Sí, es una cosa tremenda lo que está ocurriendo con el presupuesto federal. En el presupuesto federal, por ley, hay un apartado que se le conoce como el anexo 13, que siempre está destinado, en teoría, a todo este tema de la igualdad, ¿no? De la promoción de los derechos humanos de las mujeres, y que además se complementa con
los presupuestos de seguridad para la erradicación de la violencia. Por tercer año consecutivo, los legisladores federales le metieron mano a este presupuesto y se destina ahora principalmente a atender los programas insignia del gobierno federal, que son pues, jóvenes construyendo el futuro y sembrando árboles de vida y no sé qué tantas cosas, pero ese presupuesto, por ejemplo, atendía a los refugios. Y ahora además no solamente ya no hay presupuesto, no es un presupuesto muy bajo, sino que además desaparecen al Indesol, que era a través de donde los refugios que estaban en manos de particulares y que hacen un extraordinario trabajo, el de San Luis Potosí es un ejemplo, era donde podían adquirir recursos. ¿Cuál fue el primer memorándum que emitió el gobierno federal una vez que llega al poder? El 14 de febrero del 2019 fue el memorándum número 1, donde decía no le pueden dar un peso a las organizaciones de la sociedad civil, y eso incluye a todas aquellas que trabajan en la erradicación de la violencia. Entonces, por un lado tenemos este discurso, tenemos este protocolo para atención de la violencia contra las mujeres que se publica apenas hace unos días en el Diario Oficial de la Federación, que llega 3 años tarde. Sí. Porque este es el plan. En diciembre del 2021, ¿no? Entiendo yo que se publicó. Sí, se acaba de publicar hace unas semanas, cuando se supone que es el proyecto federal para atender la violencia contra las mujeres, que llegó al gobierno en 2018. Entonces te das cuenta de que tú puedes decir en el discurso lo que quieras, pero realmente está en las acciones, está en dónde pongo el presupuesto. Y yo he aprendido que la manera de evaluar la voluntad política es dónde está el dinero. Y no nos vayamos nada más al gobierno federal. Sí, claro. Vamos a venirnos a casa y revisemos el gobierno estatal. ¿Cuántos millones de pesos, por ejemplo, se destinan en el estado de Querétaro a la atención de la violencia contra las mujeres? Ahí te va un ejemplito. A ver. Bernardo Nava destinó 46 millones de pesos a la Secretaría de la Mujer. De esos, 15 se van a su programa insignia, que es Con Ellas Hacemos la Diferencia, que yo, la verdad, lo he cuestionado mucho este programa porque perpetúa, en mi opinión, reales estereotipos de género, que además no da seguimiento a quienes viven violencia y que participan en este programa. Y 20 millones de pesos a su nueva y famosísima Universidad de la Mujer, que yo no entiendo por qué tendríamos que estar teniendo universidades con presupuestos tan bajos cuando tenemos tanta universidad pública y privada donde se le podría dar esta atención a las mujeres, ¿no? Que requieren terminar la escuela, ¿no? Pero que además no van vinculadas con un trabajo. Yo tengo 54 años, yo me graduo de la Universidad de la Mujer, que yo le digo Universidad Patita para tener perspectiva de género, ¿no? Y yo a los 54 años, ¿quién me va a contratar? Sí, no, claro. Entonces, ¿dónde está esa vinculación? Bueno, pues les quedan 6 millones de pesos para atender todo lo demás, y le destinan menos de 1 millón de pesos, o más o menos 1 billón de pesos, al Instituto de las Mujeres del municipio de Querétaro, que es la responsable de dar seguimiento al Proigualdad, a los programas de erradicación. Entonces, suena como mucho 46 millones, cuando realmente se les va a destinar 1 millón de pesos a este tipo de atención. Claro, me haces pensar en lo que decía la abuela Pava, además, en esta sabiduría que, bueno, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila, de hablar y de señalar y de considerar situaciones cuando en la realidad de las cosas, pues no alcanza el presupuesto para poder realmente dignificar esta lucha en contra de la violencia de las mujeres, mi querida. Claro, pero te puedo apostar que tu abuela, que ha de haber sido una mujer maravillosa, cada vez que te oigo hablar de ella me dan más ganas de haberla conocido. Sí. Seguramente también entendía que el dinero se pone en las cosas esenciales, que tú no te puedes comprar un coche de 8 cilindros cuando no vas a tener para la gasolina de ese coche, ¿no? O sea, que tú tienes que realmente aplicarlo en aquello que va a generar una diferencia al interior de un hogar. Bueno, pues así se debería de manejar también un presupuesto en un gobierno municipal o en un gobierno estatal o federal. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que estos programas para atender la situación de las mujeres son meramente asistencialistas y electoreros. Lo que están buscando es que les den votos, y seguimos con estas ideas de pues los talleres, ¿no? De uñas, el que hagan cosas pues propias de su sexo, ¿no? Pues porque las mujeres eso deben dedicarse.
y que además es en votos, ¿no? Es esta idea, ¿no? De entregar productos, nos juntamos 80,000 cobijas, mira qué bueno, por supuesto, porque hay personas claro, que en este país pasan frío, pero no, más bien deberíamos de resolver la situación de sus viviendas donde están pasando frío, asegurarnos de que tengan ventanas, en lugar de estar haciendo cada año colectas de cobijas. O sea, ¿cómo se está aplicando? Y lo que te decía hace rato, regresando a la fiscalía, es un edificio muy padre. Y la verdad es que las inauguraciones solamente se pueden hacer en aquellas cosas donde puedes cortar un listón y abrir una cortinita, ¿no? Pero a veces el dinero se utiliza en el edificio y no se utiliza realmente en el programa para el que el edificio está siendo desarrollado. O el dinero se utiliza para un programa de alguien sin conocimiento, porque eso sí también tenemos que decirlo. Seguimos teniendo personas en puestos donde hacen daño porque no tienen el conocimiento para atender los problemas que se presentan, como es el caso de las secretarías de las mujeres o los institutos de las mujeres, que incluso en este estado, una de las secretarías municipales se nombró por concurso, como si fuera el de la flor más bella del ejido. Entonces, seguimos teniendo esta idea de que mi comadre, mi amiga, que yo la conozco y es una excelente persona, puede ser la secretaria de la mujer, y venir con ideas que no tienen nada que ver porque no conocen la ley y no conocen las obligaciones adquiridas por el Estado frente a otros países y que tienen que aplicarse incluso en el municipio o en el estado Querétaro. Sin duda alguna, importante, interesante. El artículo está publicado en el periódico El Universal, además de esta consideración que tú también ya hacías. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar, mi querida Maricruz Ocampo? Bueno, estoy en Facebook como Maricruz Ocampo Guerrero, estoy en Twitter en @mcruzocampo y si gustan mandarme un WhatsApp en el 442-322-5576. 322-5576. Así es. Muy amable, gracias Maricruz, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre para ti, como siempre, para tu familia, y nos escuchamos en la próxima si no tienes inconveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz años a todos y todas. Gracias, igualmente ahí está Maricruz Ocampo poniendo los puntos sobre las IES, obviamente de lo que significa esta lucha de verdad que se tiene que realizar de esta manera en contra de la violencia de género, con un presupuesto suficiente, adecuado, óptimo, para que se pueda realizar este esfuerzo en los 18 municipios en el estado de Querétaro y por qué no también a nivel federal, donde lamentablemente el gobierno de la República ha destinado pocos recursos para esta lucha real, esta esencia que tiene que ver con la violencia de género en nuestro país en el presupuesto 2022. Bueno, como siempre, gracias. Su amable compañía es la más importante, las 8 de la mañana con 4 minutos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera. Querétaro